Buenos días. Buenos días. Perdón. Bueno, nosotros lo que queríamos hablar era un poco abordar esta cuestión de los centros como espacios, o sea, los ex-centros como espacios de memoria, cómo actúan actualmente para la construcción de la memoria colectiva, para mantenerla presente, para trabajarla y bueno, como por ejemplo el Ceballos, digamos, tiene la particularidad de estar anclado en un barrio y nos preguntábamos cómo condiciona eso a la idea de, o sea, al proyecto, al menos en el plano ideal que el espacio pretende construir. Sí, no lo condiciona. Creo que el hecho de estar tan enclavado urbanamente y con un barrio tan numeroso alrededor le da más posibilidad para la transmisión de la memoria. Pero primero quería contarte un poquito cómo se da esta historia de recuperación de los sitios de memoria, porque está en el marco de las leyes por la impunidad que hubo instaurada en el año 96, más o menos cuando se cumplió los 20 años de la dictadura. Empezó a haber todo un movimiento en las organizaciones territoriales, sobre todo, de cómo mantener, cómo sostener el reclamo de justicia. Entonces, ahí en las organizaciones barriales aparece la idea de empezar a visibilizar a los desaparecidos de los barrios, digamos, ¿no? Y en ese trabajo de memoria que se empezó a hacer en los barrios, aparecen los sitios de memoria que estaban. Yo me acuerdo de San Telmo, con el Atlético, se empezó a desarrollar toda una actividad de visibilización de ese sitio, de ese ex centro clandestino de detención. Acá los vecinos de San Cristóbal contra la impunidad lo hacen con Virrey Ceballos, entonces empiezan a aparecer denuncias de que esto fue un centro clandestino de detención. En Olimpo también es una, perdón, es una agrupación de vecinos los que empiezan a denunciar que en el Olimpo también había existido un centro clandestino de detención. Entonces, eso está en marco de una campaña de justicia y de demostrar lo que se quería ocultar. Ahí estaban los centros clandestinos, ahí estaba la represión clandestina, ahí estaba el terrorismo de Estado. Entonces, todas esas actividades aglutinaban a familiares de desaparecidos, ex detenidos de los sitios, organizaciones barriales, y se empezó a plantear en esa lucha recuperar esos espacios, digamos, para convertirlos en sitio de memoria. Era nuevo, no había legislación en ese momento, entonces en cada uno se empezó a plantear un proyecto de ley de recuperación en esa lucha. Y hay varios, en el caso de Olimpo Atlético, que sale la recuperación y hay un decreto de conformación de una comisión para trabajar sobre ese sitio. Virrey Ceballos y Orletti vienen a posteriori. En Virrey Ceballos hay una ley de expropiación, porque es una casa particular. Y después ya cuando viene el 2001, que es un momento bisagra en la historia, cambian las condiciones sociales y eso permite que se profundice esto que había empezado en las organizaciones barriales. Y cuando asume el kirchnerismo en el 2003 y pone como política de Estado el tema de derechos humanos, como que subió el plafón de lo que se podía y lo que no se podía, y aparece el gobierno recuperando la ESMA como símbolo, y ahí entonces aparecen los sitios ya como una política más definida.
La, o sea, la recuperación parte de vecinos, siempre de la En casi todos los sitios, menos la ocupación. ESMA, que es el gobierno que interviene, Claro. en casi todos los demás sitios, Olimpo, Orleti, Atlético y Ceballos son organizaciones sociales, las que impulsan la recuperación de esos espacios. Por eso la necesidad de participación que tenían estas organizaciones después que se recupera, digamos, es decir, cómo intervienen esas organizaciones sociales en una política de memoria desde el sitio. Digamos, porque ellos ya planteaban ahí que esto sea recuperado para transformarlo en un sitio de memoria. Entonces como que había un marco de acción a desarrollar después que se recuperaran estos espacios. Y se arman las mesas de trabajo y consenso que se llamaron después, este, que está integrada por familiares, está integrada por ex detenidos y organizaciones del barrio, organizaciones de derechos humanos. Este, ¿Cómo decir una impronta territorial en ese trabajo de memoria que se hace desde el sitio? Virrey Ceballos se recuperó, eh, si bien la ley salió en el 2003, el último dueño de esta propiedad falleció en el interín de que estaba por salir la ley y tuvo 4 años de juicio sucesorio, entonces se demoró la expropiación. Nosotros llegamos acá en el 2009 y llegamos un equipo de trabajo chico de 5 personas y, y llegamos con el proyecto que habían hecho los vecinos, eh, más o menos delineando cuáles eran las actividades, cuál era el objetivo, qué tareas querían desarrollar acá. Y bueno, con eso empezamos a trabajar, digamos, un lugar muy deteriorado cuando llegamos, estaba destruido, no tenía agua, no tenía luz, no tenía gas, no tenía nada, ni baño tenía. Hicimos, lo primero que se hizo fue la cobertura de los techos porque había muchas filtraciones y después adecuamos una oficina para trabajar y abrimos inmediatamente las puertas del sitio, siempre había estado cerrado. El primer trabajo fue la recopilación de la información que tenían los vecinos sobre el sitio, digamos. Todo el primer año hicimos un archivo muy detallado de lo que los vecinos nos contaban. Con esa información y con la información de los pocos ex detenidos que teníamos en el lugar, construimos el relato del sitio, digamos, y tomamos algunas definiciones. Por ejemplo, dividimos al sitio en dos espacios claramente definidos. Uno es todos aquellos lugares que estaban mencionados en los testimonios, los dejamos como los recibimos. Ahí trabaja únicamente la restauradora, la conservadora, para que no se siga deteriorando y buscando marcas de cuando fue centro clandestino. Disculpen, pero Sí, esa idea de mantener los espacios que está comprobado que funcionaron, eh, de mantenerlos intactos, eso es algo que surgió de la idea inicial de los vecinos que quisieron utilizar este espacio, convertirlo en un espacio de memoria o, o parte de una política estatal de definir porque hay en otros centros que también sucede lo mismo, que quedaron intactos un montón sí. de espacios y se los conserva. Es un criterio, digamos, eh, aceptado. Empieza, en el caso que yo conozco, digamos, de los vecinos de San Cristóbal con Neumonía, ellos decían recuperar el sitio y no modificarlo. Eh, Ha tenido algunas variantes de acuerdo al sitio de memoria que ha sido, al ex centro clandestino, pero como que ha sido aceptado estatalmente también este criterio de no modificar los lugares. No hay nada escrito con respecto a eso, pero sí está aceptado como política de hecho. Eh, la idea de no modificar parte de que puedan aparecer nuevos testimonios. Es decir, puede aparecer gente que diga que estuvo secuestrada acá y tiene que poder reconocerlo por lo que era el sitio cuando fue centro clandestino de detención. Entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, también sirven como aporte a las causas judiciales. Entonces, bueno, primero se hizo todo un registro de los lugares para ver cómo estaban. Pero en la medida que alguien puede venir y reconocer el espacio donde estuvo secuestrado o alguna marca, sirve como aporte judicial a la causa. Pero después hay como una idea en general, digamos, de preservarlo como un lugar testimonial que no se puede cambiar, digamos, ¿no? Es decir, ahora, nosotros tenemos necesidad de este espacio también de hacer la transmisión de la memoria histórica. Entonces necesitamos dentro del espacio poder tener lugares donde poder llevar adelante esa tarea. Esto es por ahí lo contravertido en un sitio o en otro sitio, digamos. En el caso de la ESMA, por ejemplo, lo que fue el casino de oficiales donde funcionó el centro clandestino, más algunos otros lugares por donde transitaron secuestrados, se dejaron como estaban también. No se han tocado, digamos. Está para la visita, para el relato, pero no están modificados. En el caso de Olimpo, que es también un predio muy grande, hay una parte del predio en que funcionó el centro clandestino y eso se dejó como estaba. El resto del predio se usa para la transmisión de la memoria. Hay actividades, hay talleres, hay charlas. En el caso de Orleti, prácticamente está todo en este momento como sitio de memoria y no hay algún lugar aparte, digamos, para el funcionamiento y la transmisión de la memoria. En el caso de Ceballos, nosotros establecimos ese criterio. Los lugares que estaban mencionados en los testimonios los dejamos como estaban, casi todo planta baja, parte del primer piso. Segundo piso todavía no lo podemos usar porque está muy deteriorado. Tenemos proyectos de hacer, de incorporarlo al área de transmisión y hacer una sala de uso múltiple arriba, pero no lo hemos tocado, digamos. No lo podemos usar. Y hemos usado oficinas de acá del primer piso que no está mencionada, que es donde hicimos la biblioteca, la sala de lectura para chicos y la sala donde recibimos las escuelas, hacemos las charlas, pasamos alguna película, digamos. Eh, este es un criterio que ya está establecido y bueno, y a partir de este trabajo de investigación, de recuperación de testimonios de la vecindad y de los testimonios de los detenidos, armamos el relato que se hace con la visita, es decir. Y el relato tiene varias partes, digamos. Una parte es de contextualización, digamos, esto en el marco de más de 500 centros clandestinos denunciados, en el marco del terrorismo de Estado, en el marco de las políticas económicas que se impusieron con el terrorismo de Estado, y en el marco de los golpes que se dieron sucesivamente en Latinoamérica, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Digamos. Esa contextualización va primero en el relato de la visita, después va la parte de a quiénes trajeron acá, por qué los trajeron acá, entonces ahí hablamos de esos proyectos políticos, de esa militancia, de ese compromiso social. Y después viene el relato sobre, bueno, qué pasó específicamente en este sitio, digamos. Cuál era la fuerza represiva que actuaba, qué pasó con los secuestrados que pasaron por acá, cuántos calculamos que hubo. Y después después del recorrido, hacemos un cierre en la sala, donde, bueno, ahí viene una devolución de la visita, sobre todo estoy hablando de las visitas grupales, que son fundamentalmente escuelas, organizaciones, instituciones. Ahí vamos por una devolución de lo, de lo que le pasó en la visita, digamos. ¿Cómo creen que actúan en los individuos el recorrer el espacio que está intacto, que está igual a cómo funcionaba en esa época y escuchar el relato? O sea, ¿cuál es el impacto que creen que tiene o que buscan al hacer eso? La mayoría de los sitios pasa lo mismo.
En Virrey Ceballos en particular, esta casa tiene una carga emotiva muy fuerte, digamos. Es una casa como está lúgubre, está deteriorada, digamos. Es una casa muy fría, es una casa sombría. Entonces, el hecho que dejemos las cosas como las recibimos, digamos, eh, hay un impacto visual por un lado y emocional por el otro, que es una carga para el visitante. Nosotros sabemos eso. Este, y el otro factor que incide en la visita por ahí es el relato testimonial, digamos, de alguien que haya estado secuestrado acá y acerca temporalmente, sobre todo con los chicos, los que vienen de la secundaria, el testimonio los acerca temporalmente al hecho, digamos, no es un hecho como el cruce de los Andes de San Martín, sino que está ahí nomás, y cuando hablamos de las consecuencias se ve que está ahí nomás el hecho, digamos. Eso incide emotivamente en la visita, pero también es un terreno fértil donde logras vos una atención que no la tenés si esto va y lo contás en el aula, en la escuela, digamos, ¿no? Una atención, una participación, una necesidad de preguntar, digamos que estos factores ayudan para eso. Ahora, por eso nosotros hicimos la sala que le pusimos la alfombra azul, la pintamos, le ponemos fotos. Quisimos hacer un espacio como que se sintiera que no se está precisamente en el sitio, porque los chicos necesitan una distensión después del recorrido de visita. Entonces cuando volvemos para la devolución, estar en un ambiente distinto, en el sentido de un ambiente arreglado, pintado con alfombra, da la imagen o la sensación de que estás en otro lugar, digamos. Y eso facilita el diálogo, facilita la charla. Un mate, un mate cocido, digamos, nos ayuda al diálogo con los chicos, digamos, ¿no? Por eso tiene ese sentido el haber arreglado de esa manera. Pero aparte porque nos damos cuenta de esta carga que hay edilicia, digamos. No es lo mismo querer entablar una charla con los chicos dentro de lo que es el espacio de recorrido a hacerlo en la sala, digamos. Pero sí, hay una carga en todos. Y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio. Del barrio, del territorio. Claro, que la recuperación parte de vecinos. Se pensó en algún momento la posibilidad de que quedara digamos, en algo así como una autogestión, en la no participación estatal. Sí. Todo tema memoria en Argentina es muy debatido, digamos. Es una experiencia social nueva esta, digamos. Y fuimos aprendiendo en la práctica. Y a partir de ahí, de pararnos, reflexionar, volver a la práctica, en esa dinámica vas estableciendo criterios, definiendo cosas. Sigue siendo muy debatido todo el tema. Al principio existió en las organizaciones barriales, en la mayoría que yo conozco, el debate de si se participaba con el Estado o no se participaba con el Estado. Por esto que la institucionalidad, si bien es un impulso en un momento, también suele ser limitaciones en otro momento. Y porque también está muy cruzada por las políticas de memoria del gobierno, de memoria del Estado. Entonces a veces pierde lo genuino en eso, digamos. Se debatió al final, en varias experiencias que yo tuve, se llegó a la conclusión de que si no intervenía el Estado, era muy difícil que esos sitios, por un lado, se recuperaran, por otro lado, se reconstruyeran, como en el caso del Atlético, que hubo que hacer toda una excavación para descubrir los restos. O sea que había una necesidad de intervención del Estado. Y por otro lado, digamos que es como que se tomó como que era un derecho que el Estado intervenga en estos temas donde había estado ausente tanto tiempo. Y porque el Estado había intervenido para el terrorismo de Estado cuando estuvieron los militares.
Entonces a partir de ahí surgen estas mesas de trabajo y consenso que te decía, donde hay distintos actores y distintas miradas, digamos. El Estado siempre toma la participación de la mesa, la quiere tomar con cierta distancia, digamos, ¿no? Y eh, las representaciones de estas organizaciones sociales buscan tener participación, digamos, ser parte de esto. Acá hemos logrado que haya una mesa de trabajo y consenso donde estén centros culturales, estén sindicatos, estén organismos de derechos humanos como Abuela, porque la tenemos en el barrio. Es decir, la condición es que estén dentro del territorio, que tengan trabajo social. Entonces, esas representaciones, el que quiera participar en la mesa de trabajo de consenso de Ceballos viene y participa, digamos. Tenemos una buena representación social del barrio en esa mesa, en este momento, digamos. No es fácil el trabajo territorial de ningún sitio, porque hay una dinámica social donde las necesidades pasan por otro lado, por un lado, y también hay una imagen de que los derechos humanos son los derechos humanos de únicamente los afectados por el terrorismo de Estado. Entonces, no asocian, digamos, que hay violaciones de los derechos humanos, digamos, en la salud, en la educación, en, en, en la represión policial, en la discriminación, en la trata, digamos. Entonces nosotros estamos tratando desde este lugar de tomar los derechos humanos como un todo, y cuando hacemos actividades pensamos en esas reivindicaciones actuales y tratamos de cruzarlas, digamos, ¿no? Que el Estado esté en medio de esto entorpece un poco digamos, Mira, nosotros el trabajar esas otras violaciones a los derechos humanos, porque muchas veces ahora estamos haciendo una experiencia no está nueva. viendo. Nosotros dependíamos de Ciudad de Buenos Aires, ahora pasamos a depender de Nación, estamos en una transición, entonces no sé cómo nos va a ir con Nación. Como nos fue con Ciudad de Buenos Aires, fue controvertido, contradictorio y complejo. Digamos, nosotros dependíamos en Ciudad de Buenos Aires de una institución que se llamaba Instituto Espacio para la Memoria. Hubo una centralidad en las decisiones que le dejaba muy poco margen de acción a las mesas y a los sitios en sí mismos. Entonces, esa contradicción llevó a ciertos antagonismos y a que hubiera empezar a haber recortes en cuanto al desarrollo de la actividad de los sitios. En el caso concreto de acá nos sacaron la caja chica, no nos mandaban material, prácticamente no teníamos publicación del sitio. Bueno, una serie de trabas para evitar que se desarrolle un trabajo que no pudiera tener la centralidad y el control absoluto del IEM. Llegamos a una situación muy lamentable, prácticamente los sitios empezaron a abandonar por estos recortes del presupuesto, y cuando Nación tomó la decisión de traspasar los sitios de Ciudad de Buenos Aires a Nación, nosotros sentimos como un alivio, digamos, porque teníamos una situación cristalizada que no la podíamos modificar. Estamos empezando a tener una relación, digamos, con Nación. Las declaraciones son respeto por la trayectoria y el trabajo de los sitios, respeto por las mesas de trabajo y consenso, y estamos empezando a entablar esa relación, digamos. La transición va a ser larga, va a tardar en aparecer el presupuesto para los sitios de memoria. De hecho, hasta ahora no tenemos absolutamente nada, digamos. Pero bueno, confiamos en que cuando empiece esa dinámica, se van a resolver muchas cosas materiales y concretas que necesitamos para el funcionamiento de los sitios. Y en cuanto a las políticas, vamos a tratar de sostener una independencia
no desconocemos la participación del Estado, sino que el Estado tiene que participar como uno más en esta mesa, digamos, donde hay distintas miradas sobre la memoria, distintas miradas sobre el trabajo político, pero bueno, esta es la realidad, esta es la composición social, entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. Y también el Estado tendrá que aceptar que hay violaciones de derechos humanos actuales que tienen que estar integradas en un sitio como este, que se ocupa de política de memoria y de derechos humanos, digamos. Eh, Pueden aparecer las contradicciones, no, no, no descreemos de eso, vamos a tratar de que se encaminen. Y para el individuo, o sea, para el hombre cualquiera, que el Estado esté presente en, en estos espacios, en la construcción de la memoria, o sea, tan presente, ¿lo consideras como que puede llegar a ser algo de sentir una imposición, o que está respondiendo a una necesidad y que está bien que el Estado esté detrás de el fomentar y trabajar la memoria Mira, para el vecino que no tiene una participación política, que, que no tiene una actividad cercana a derechos humanos, a memoria, en general ve bien la participación del Estado, digamos, en las políticas de derechos humanos y de memoria. El conflicto o la discusión o el debate aparece en los que están implicados más directamente en el tema. Te hablo de la militancia política, te hablo de los organismos de derechos humanos, te hablo de los familiares o de los ex detenidos. Digamos, son actores que tienen una relación directa con esto, entonces en ellos se da todos estos debates, digamos. Nosotros estamos tratando con los vecinos estamos tratando de que se corte la distancia que tiene el vecino con estos sitios, que puede pasar a verlo, puede venir a alguna actividad, pero que no lo toma como un espacio al que puede concurrir normalmente a alguna actividad, puede tener una presencia ahí, puede ir a hacer una consulta, digamos. Lo toma como un paso de excepción, no con naturalidad, digamos, que pueda venir al sitio, como debería ser y como pasa con otras organizaciones sociales, centros culturales, sindicatos y otras cosas. Nosotros estamos buscando romper con eso y encontrar, digamos, políticas que produzcan un acercamiento, ¿no? Entonces, este año en particular estamos pensando en actividades que tienen que ver con el trabajo territorial. La sala de cuento para chicos tiene que ver con eso, que la llevamos adelante con los practicantes, y la idea es que los chicos de barrio puedan encontrar un espacio acá para el esparcimiento y para poder venir a leer un cuento y nosotros entablar una relación no solo con los chicos, sino con la familia también. La, el cine de debate que estamos proyectando de acá hasta fin de año, el contenido va a tener que ver con cuáles son las películas que pueden llegar a ver, digamos, los vecinos del barrio, salir un poco de las películas que tienen que ver con el terrorismo de Estado y que tienen que ver con derechos humanos, sino buscar otras películas sin escaparnos de ese contenido, pero que puedan tener un campo de atención más amplio, digamos. Y, y después, bueno, hemos incorporado en los debates y en las charlas que hacemos el tema de trata, el tema de discriminación, es decir, buscamos generar charlas con eso. Y está todo pensado en el trabajo territorial. Como el año pasado estuvo todo pensado en la educación. El año pasado dijimos, bueno, este año el eje es la educación y nos buscamos relacionar con todas las escuelas del barrio, ya sea primaria, secundaria, CEN, bachilleratos populares, es decir,
toda institución educativa nosotros íbamos, dejamos una carpeta, nos invitábamos a visitar y así hemos logrado, digamos, por lo menos cubrir territorialmente la parte educativa. Hicimos los cursos de capacitación docente, que los hacemos en marzo y vienen más o menos en dos tandas, unos 100 docentes a una capacitación. Bueno, ahora estamos con el barrio porque nos parece que es una deuda pendiente y es algo que queremos ver cómo le encontramos la vuelta. El tema de la memoria, algo que habías dicho al principio, hay distintas miradas. El Estado tiene una mirada. El Estado dice, estos sitios o estos espacios deben ser para promover los derechos humanos, la defensa de la democracia, la institucionalidad, y la denuncia sobre el terrorismo de Estado. Nosotros tomamos eso, pero tenemos una mirada un poco más allá, digamos. Creemos que la memoria tiene una importancia estratégica social en el sentido de que acá se ha intentado, desde el Estado mismo, digamos, se ha intentado en años anteriores que hay un corte histórico entre las experiencias de lucha de la década del 60-70 y las nuevas experiencias que surgen. Entonces nosotros buscamos crear esos puentes de vinculación con las nuevas generaciones para que esas experiencias no se pierdan. Entonces, no empezar el relato cuando un secuestrado llega al centro clandestino, que ha sido la tendencia, sino empezar el relato antes, digamos, cuando ese secuestrado tenía un trabajo social, militaba, tenía una inserción, tenía reivindicaciones, tenía un proyecto, digamos, que son los proyectos sociales, digamos. De última, esos compañeros eran expresión de un momento histórico y de un proceso social que se dio en ese momento histórico. Entonces, bueno, esto es lo que tratamos de transmitir porque está muy ligado a la posibilidad, a los marcos de libertad que se tiene socialmente y a la posibilidad de avanzar en conquista de derechos. Incentivamos la participación, la solidaridad, la mirada crítica de la historia, de los procesos sociales, de las instituciones. Entonces creemos que eso es un paso más allá de quedarnos en la denuncia del terrorismo de Estado, por más que nosotros lo hacemos, alentamos los juicios, estamos nosotros con una causa judicial que estamos impulsando, pero también nos interesa la otra parte. Y en ese sentido creo que es muy importante y lo vemos cotidianamente cuando charlamos con los chicos, digamos, ¿no? Es decir, cuando vienen los estudiantes secundarios, cuál es el interés que tienen, qué saben de la historia, qué no saben, digamos. Este es un trabajo de hormiga, pero un trabajo de hormiga necesario. Los chicos normalmente no tienen fácil acceso a la información esta, porque no está en los libros, si no lo hablan en la casa y si no lo hablan en la escuela, la historia esta le pasa como algo más y nada más. Nosotros lo hacemos, nos metemos a profundizar en eso, y hay interés cuando lo hacemos, no es que tienen desinterés los chicos, sino que a veces no tienen el acceso porque no tienen la posibilidad de debatirlo. Y en ese sentido es un trabajo de hormiguita que hay que hacer en las escuelas también. ¿Y cómo ves la participación del Estado en esto? Justamente la construcción de la memoria tiene que ser algo que los chicos que no vivieron esa época tengan en los libros, tengan en la escuela, no solo en un espacio como este. Y ustedes, no sé, notan que está pasando, porque una política estatal de memoria debería ser algo completo. Si no... Sí. El Estado ha intervenido, digamos, ha hecho de los derechos humanos una política de Estado. No sin haber hecho una utilización política también de la temática. Pero, digamos, ha sido este gobierno el único de los
comparativamente con los anteriores, que lo ha tomado como política de Estado, indiscutiblemente. Y eso ha permitido, digamos, bueno, llegar a los juicios y ha permitido que la sociedad pueda debatir esto de otra manera. Siempre nosotros tenemos una medida que siempre es insuficiente, digamos, ¿no? Siempre es insuficiente en los juicios, digamos, nos fundamentamos en eso de que hay 400 y pico de condenados, 500 condenados, creo que hay 1.300 procesados, pero estamos hablando de un universo de militares que participaron directamente en el secuestro, la tortura y el exterminio de más de 20.000 personas. En este centro clandestino existieron una patota como de 40 tipos, digamos. Pongámosle 20. A 500 centros clandestinos ya tenés 10.000 ahí nomás. Acá hubo 40 y en la ESMA hubo 200 involucrados directamente nada más que en el secuestro, tortura y exterminio. No hablemos de todo el aparato que acompañó eso. Entonces estamos hablando como de un universo de 20.000 represores que han participado en el genocidio. Y 400 y pico condenados, digamos, a 30 años, 28, 30 años, es todavía ínfimo, digamos. Con respecto a las políticas de memoria, también. Con respecto a la investigación, también, digamos, es decir, toda la información que se conoce de la violación de derechos humanos, o el 80%, viene en general de los testimonios de los que estuvieron secuestrados, de los familiares. No hubo una profundización adecuada del Estado en la investigación para el esclarecimiento de qué se hizo, dónde los hicieron desaparecer y dónde los enterraron los cuerpos o los tiraron al río. Es decir, esa información en algún lado está. De Campo de Mayo se sabe muy poco. Campo de Mayo no es la ESMA y en Campo de Mayo también desaparecieron 5.000 personas. Me parece que ahí el Estado debería haber intervenido más profundamente en la investigación de los archivos que pueda haber. De hecho, los chicos que se están recuperando su identidad son porque los que se presentan a partir de la difusión porque dudan de su identidad y mandan a sangre y a eso los cruza con el banco. Pero no hay una investigación del Estado dirigida a esclarecer los 400 pibes que faltan. Y sabemos que hubo maternidad en Campo Mayo y sabemos que hubo maternidad en la ESMA. Es más, han estado procesados y condenados médicos que han sido parteros en esos lugares. ¿Cómo no van a poder hacer la lista de a quién le entregaron los chicos? En el caso del trabajo de memoria en la educación hay dos leyes. La del 24 de marzo y la que se hizo por la noche de los lápices en septiembre. No en todas las escuelas se cumple con esas leyes. Se llega al 24 de marzo, que además es feriado, entonces el día anterior o el día posterior se hace una actividad y en muchas escuelas se pasa, digamos. Entonces, nosotros lo vemos acá que los chicos que vienen de las escuelas generalmente son por iniciativa de los docentes y no porque haya una política en educación que diga todas las escuelas tienen que ir a visitar un sitio de memoria. Hay una experiencia muy interesante que hicieron en Córdoba el año pasado o el anteaño pasado, que a los chicos de ingreso en la facultad, en las carreras humanísticas, como parte del ingreso tenían que visitar la Perla. Entonces tenían toda una jornada en la Perla, hacían una charla, y eso era como parte del ingreso. Y me pareció bárbaro, digamos, porque, digamos, vos estás obligando a los pibes que conozcan una parte de la historia que por ahí no van a tener contacto de otra manera. Y acá debería hacerse eso. Y eso lo puede hacer el Estado únicamente. Por eso digo que a veces el nuestro es un trabajo de hormiga, porque nosotros vamos a las escuelas a invitar a que vengan a visitar, charlamos con la capacitación docente, tiene que ver porque la capacitación docente nos multiplica la posibilidad de que esos docentes después traigan a los chicos al sitio, digamos, o nos llamen para dar una charla en la escuela, digamos, que es la otra cosa que pasa. Entonces, digo que siempre podemos encontrar limitaciones en cuanto a las políticas del Estado
qué sé yo, cuando se derogaron las leyes de impunidad, todo esto que te digo es una lectura muy personal, pero cuando se derogaron las leyes de impunidad, se cambió la Corte Suprema de Justicia, se tendría que haber profundizado en remover todos los jueces que venían de la dictadura. Eso hubiera evitado muchísimas trabas para que los juicios avanzaran. Digamos. Muchos de los juicios quedaron trabados porque había muchos jueces cómplices, partícipes, y el que no era juez en la dictadura era fiscal, trabajaba en el juzgado. Entonces, eso trabó mucho los procesos, digamos. Y eso también es responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Y después, bueno, es difícil después de 25 años que tuvimos de impunidad poder avanzar en todos estos procesos. Pero si de pronto la recuperación de este espacio parte de individuos, de vecinos que tal vez no tenían una militancia previa, o bueno, la posterior participación en eso de gente que no tenía una militancia, y de pronto y sigue habiendo, no sé, maestras en las escuelas que no charlan con los alumnos sobre el 24 de marzo, o que evitan el tema y no lo tocan. Entonces habría como, o sea, la necesidad de memoria no estaría partiendo de las personas como algo natural, sino que, o sea, existe la necesidad de un Estado que tenga como esa cuota de obligar, porque si no, está como, queda en el libre albedrío de quien tiene la necesidad y quien no. Y el Estado tiene la obligación de hacerlo así. Digo, ¿por qué? Porque el Estado ha hecho otras cosas, digamos. Porque, digamos, en el Estado están los gobiernos, según el gobierno que esté, las políticas que se implementan. En el 83 para adelante tuvimos desde los gobiernos que estaban en el Estado las políticas de impunidad y olvido, digamos. Y este fue un gobierno, fue dos gobiernos, fue tres gobiernos. Entonces, el Estado promovió, digamos, fue partícipe de políticas de impunidad y de olvido, digamos. Es lógico que ahora haya un gobierno que haga lo contrario, y porque es un reclamo de muchos sectores sociales, que el Estado intervenga y que el Estado actúe en las políticas de verdad, memoria y justicia. Pero tampoco podemos olvidar de que si no hubiera existido una participación social, el genocidio no se hubiera podido realizar. Digamos. Entonces nosotros en la sociedad tenemos una parte que ha sido activa, participante o convalidando el terrorismo de Estado, otra parte que ha sido de la sociedad que ha sido indiferente, digamos, al acoso, y otra parte de la sociedad que ha estado aterrorizada, digamos. Todo eso hubo en la sociedad y todo eso se expresa también. Entonces vos tenés, por ir a un caso particular de los docentes, tenés docentes que se comprometen con el tema, que les interesa, tenés docentes indiferentes y tenés docentes que te salen con la teoría de los dos demonios. Te digo, bueno, son dos verdades las que hay, que no se puede cargar las tintas para un lado, digamos. Entonces, digamos, esa teoría de los dos demonios se instaló en el gobierno de Alfonsín. Entonces tenés estas interpretaciones. Nosotros, con los docentes sobre todo, vemos que nosotros no trabajamos sobre una cabeza que no tiene ningún preconcepto, sino que todas tienen una versión, digamos, y se han quedado con una parte de esa versión. Entonces nosotros tenemos que trabajar para desandar, digamos, eso que has construido ese docente o esa persona, digamos, en función de lo que has recibido como información. Entonces, en esta composición social, el Estado tiene que intervenir, digamos, y tiene que intervenir en función de la verdad histórica, no de otra, de la verdad histórica. Es decir, acá los hechos ocurrieron de esta manera y ocurrieron con estos objetivos y por estas cosas. Digamos, por ejemplo, la teoría de los dos demonios
es falaz, mentirosa, te oculta los objetivos de la dictadura, digamos. Te dice, acá hubo un demonio que fue la dictadura, entonces nosotros jugamos la junta militar, y hubo otro demonio que fueron las organizaciones armadas y dejamos 12 presos políticos, digamos, como referencia de eso, digamos. Y ahí lo simplificó, digamos. Entonces, los objetivos económicos de por qué se implementó el terrorismo de Estado en la Argentina, lo dejamos de lado. Digamos, ¿qué pasó con la sociedad mientras estaba el terrorismo de Estado? Lo dejamos de lado. Digamos. Entonces, es una simplificación interesada y muy mentirosa de la historia. Lo que nosotros promovemos que nos acerquemos lo más posible a la objetividad histórica, digamos, en cuanto a los hechos. Digamos. Y esto es lo que le decimos a los pibes, incluso le decimos a los pibes, nosotros les contamos esto, pero ustedes tienen que hacer su mirada crítica sobre esto, creernos lo que nos puedan creer, si quieren investigar más, investiguen más y tomen después lo que les sirva a ustedes. No es que esta es la versión de la historia, digamos, porque en la escuela tienen por ahí otra versión de la historia y en la institucionalidad por ahí tienen otra versión y en la casa tienen otra versión. Entonces ellos tienen que tratar de dilucidar, digamos, qué es lo más creíble como versión de la historia para ellos y tomarán lo que puedan tomar, digamos. Pero si no tienen estas miradas, se van a quedar con la teoría de los demonios, por ejemplo. Ni hablemos de la teoría de los militares, de que acabó una guerra contra la subversión apátrida y el comunismo y ganamos nosotros. Entonces, sí, yo creo que el Estado tiene que intervenir. Es más, tendría que intervenir aún más, digamos, en un tema, porque aparte de hecho los resultados se han visto, digamos. Ya llevamos como 30 años desde el último golpe de Estado. Nosotros antes teníamos cada 5 años, un gobierno no le podía entregar la banda a otro gobierno, pues teníamos un golpe de Estado, digamos. Se cortó con eso, digamos, y esto es un triunfo de toda esta movilidad social que hubo por estos temas. Digamos, tenemos resultados concretos de eso. Digamos, más allá que no es el único factor que interviene para que no haya golpe de Estado. También tiene que ver por dónde pasan las políticas económicas, por dónde pasan las políticas de Estados Unidos, cuáles son las necesidades de eso, y en todos esos factores, digamos, pero el rechazo social absoluto a la dictadura militar es un factor importante, digamos. Nosotros eso lo hemos logrado, y lo hemos logrado con lucha, no lo hemos logrado, digamos, por la voluntad de un gobierno o de otro gobierno. Y en este sentido, para mí, el reclamo social tiene que ser permanente y el Estado tiene que intervenir, digamos. Si cambia este gobierno, la presión social tiene que estar, digamos. Si viene otro gobierno de otro signo, que no sea un tema prioritario, la presión social tiene que estar para que sí sea un tema prioritario, digamos. En medio del traspaso a nación, no existe este miedo de que, porque este gobierno hizo la memoria una política estatal, no existe el miedo de que, ya que estos espacios ahora pasaron a la órbita de nación, que un próximo gobierno pueda no tener como política, o no por lo menos tan fuerte como la memoria y bueno, entonces se pierdan estos espacios, se abandonen, se cambie la dinámica, el proyecto inicial. Existe la preocupación, pero nosotros venimos de un gobierno de ciudad que estaba Macri, digamos. Se logra mantener cierta autonomía de ese gobierno para las políticas de memoria. La idea con Nación es exactamente la misma, por eso la necesidad de fortalecer las mesas, digamos, ¿no? De que haya una participación social real en esto, para que no sea un gobierno el que venga a decirte qué tenés que hacer con la política de derechos humanos de memoria en un sitio como este, sino que sea tu entorno social, que está comprometido con el sitio, el que pueda definir eso, digamos, ¿no? Existe la preocupación, pero creo que fortalecer los espacios de distintas miradas, de distinta extracción social, digamos, para las políticas de memoria, es lo que no puedes resguardar de eso. Después le quedará de última al Estado recortarte, digamos,
presupuestariamente, pero evitar la limitación del trabajo político de memoria que hay en los sitios a partir de estas miradas colectivas, digamos, ¿no? Pero sí existe la preocupación. Eh, También existe la preocupación del cierre de los juicios, digamos. Este, que también la sociedad tiene que pelear por la continuidad de eso. Es decir, eh, nosotros tenemos una causa judicial con Ceballos que esperamos que se eleve a juicio oral el año que viene. Estamos con ciertas expectativas de que alguno de los que estuvieron acá esté condenado. Vamos a ver. De hecho, cuando llegamos acá no conocíamos el nombre de ningún represor de los que estaban acá. Y ahora tenemos 26 identificados. Así que se ha avanzado bastante en ese sentido en la causa. Volviendo un poco para atrás, vos sos un sobreviviente del terrorismo del Estado. Y hubo quienes prefirieron que estos espacios se demolieran, se convirtieran absolutamente en otra cosa, se reformaran y bueno, infiero que vos no, que preferiste adoptar esta política de conservarlo y trabajarlo así con la sociedad. Para mí es un giro de 180 grados. Digamos, este sitio era una propiedad privada, los militares la utilizaron para hacer una casa operativa, para tener secuestrado, y nosotros ahora hemos logrado, digamos, que este sitio se recupere socialmente, digamos, y hoy nosotros recibimos a alumnos, recibimos a gente, a organizaciones del barrio, donde debatimos y pensamos críticamente la historia. Digamos, es diametralmente opuesto a lo que hicieron los milicos con este espacio, digamos. Nosotros estamos compartiendo con otros la posibilidad de pensar críticamente la sociedad y de pensar críticamente la historia. Sacar conclusiones, participar, comprometerse, y era todo lo que no querían. Entonces para mí esto le ha dado una vuelta de 180 grados, y si uno hace un cálculo a fin de año, la cantidad de gente que pasó por el sitio, la cantidad de charlas que tuvo, las capacitaciones de los docentes, te das cuenta que ha sido un trabajo social importante, digamos, ¿no? Y eso suma totalmente. Entonces, en ese sentido, yo he visto muy bien, he participado en distintos espacios, en distintos sitios de memoria en la recuperación. Ha sido una política que he impulsado, digamos, desde distintas organizaciones sociales. Participamos en el Atlético, en la recuperación de también estuvimos, participamos también acompañando a las movilizaciones del Olimpo. Por esta mirada de que el significado estratégico que tiene en lo social el trabajo de memoria, ¿no? Así que yo estoy muy contento con el trabajo de acá. Es más, es lo que me hace estar, digamos. Si esto cambiara, si yo sintiera que las limitaciones que nos impone lo institucional nos impide trabajar como queremos, me voy. No tengo interés en permanecer en un lugar que no le dé sentido, o el sentido que debería tener el trabajo de memoria en estos lugares. No, pero lo vemos cotidianamente. A nosotros es muy importante lo que se hace de estos espacios.
Hay diferentes dinámicas por ahí en un sitio o en otro, de acuerdo a la estructura edilicia, el lugar donde está insertado y otros factores, digamos. Pero para mí deberían recuperarse muchísimos espacios, sitios, como sitio de memoria de distintos lugares que funcionaban como centro de garantía de atención, justamente para que cumplan esta función. Lamentablemente también es muy poquito. Acá en Capital Federal tenemos 4 o 5 sitios con la ESMA, no hay más, y funcionaron muchísimos más. Entonces está Garaje Azopardo, que es donde se hacía el pasaporte hasta el año pasado, que también fue un centro clandestino de detención, se podía haber recuperado ese espacio también y que cumple también el mismo rol. Después tenemos los mismos que estaban acá, estaban en la calle Franklin 943, en una casa también que funciona como centro clandestino. Ahora eso sigue siendo una vivienda, digamos. Está la coordinación federal en los sótanos, más de 1500 secuestrados que desaparecieron de ahí. Esto es el Departamento Central de Policía. Una cuadra más allá está la coordinación federal en aquel momento, y ahora que lo selló de las drogas peligrosas, también fue un centro clandestino de detención. Está señalizado, pero el edificio sigue perteneciendo a la policía, digamos. En ese sentido se ha accionado sobre muy pocos que siguieron funcionando con la fuerza represiva, digamos, ¿no? En el caso de la policía no se han tocado. Las comisarías tampoco se han tocado, hay muchas que funcionaron como centro clandestino. Y la idea sería recuperar, o lo que aspiran es a Es como recuperar que cada uno de esos espacios. hay una ley que sacó Nación hace 2 años, que es para promover la recuperación de estos espacios como sitio de memoria, pero hay como un parate, no se avanza. De hecho, hace un montón de tiempo que no se recupera un espacio para convertirlo en sitio de memoria. Hay muchos lugares que tienen una placa de reconocimiento Claro. y siguen con sus funciones. Bueno, Nación tiene una política de señalización de los sitios, pero no tiene una política de recuperación. La recuperación aparece cuando aparecen actores sociales que reclaman. No aparece como política de Estado, vamos a recuperar estos lugares. La otra vez estuve en un acto en San Nicolás, al lado de la cárcel había unos chalecitos que funcionaban como centro clandestino. Había muchos testimonios ahí de gente que había estado. Pero el chalecito sigue estando, se señaló, digamos, pero esos chalecitos podrían estar recuperados como para que funcione como espacio de memoria. Digamos, con lo cual vos tendrías, si vamos con los denunciados, nomás tendría como 500 sitios en el territorio nacional que estarían haciendo una política de memoria, digamos, un relato de la verdad histórica. Así que somos muy pocos. Y vos antes mencionabas que para los chicos por ahí que vienen con las escuelas les es más fácil el incorporar la información, el tomarlo como algo más cercano, venir al lugar y verlo. ¿Qué pasa con los adultos que vivieron esa época? No se da como un poco todo lo contrario, como venir no remueve, como que no se les dificulta más el visitar estos lugares. Puede pasar en los casos que hayan tenido una relación muy cercana, digamos. Nosotros tenemos gente que se ha conmovido mucho, que ha venido a ver si en este lugar estuvo secuestrado, porque todavía no encuentra dónde estuvo secuestrado. Pero en los casos de los adultos que no han tenido una relación tan cercana con el tema, digamos, en el caso de los vecinos que vienen de acá del barrio, digamos, hay un grado de impacto emocional que lo tienen. En los chicos se da menos que en los adultos.
los adultos que han estado más cerca temporalmente a la época sienten más el impacto emocional. Los chicos, como están más distantes históricamente, lo viven de otra manera, pero sienten la sensación. Y esto, digamos, no es que nosotros busquemos que esto se instale, digamos, somos reacios a que esto se instale, digamos. Sabemos el rol que cumple, pero evitarnos puntualizar, hacer eje, digamos, en eso, digamos. No hacemos el relato de cómo se torturaba acá, por ejemplo. Digamos, ¿no? Es decir, decimos, esta era la sala de tortura, esta era la sala de primer interrogatorio, esta era la celda. Pero no, y los chicos te preguntan, digamos, porque tienen su cuota de querer saber en eso. Pero eh, esta, este impacto emocional lo da por la misma estructura de edilicia, cómo está conformada acá. Eh, no, nos pasa al revés, digamos. No es que se inhibe, se cohíbe, sino que lo promueve a hablar, digamos. Viene callado, digamos, pero en un momento de recorrido siente necesidad de sacar cosas, digamos. Me pasa con muchos vecinos, digamos, que en un momento él cuenta qué hacía en ese momento, cómo lo vivía, qué sabía del lugar o qué no sabía, o si tuvo un primo que en un momento de secuestraron. Hay un momento en que tiene necesidad de sacar eso para afuera, digamos. Nos ha pasado muchísimo eso. Este, o sea, para nosotros el hecho de venir a visitar el sitio es movilizador, digamos, ¿no? De hecho, hemos hecho la experiencia nosotros de ir a hacer taller en las escuelas, hemos llevado un video del sitio, lo hemos pasado en la escuela, es totalmente distinto. Distinta la atención de los pibes, el interés. Este, venir al sitio es otra cosa. La verdadera indiferencia existió a todo esto, existe, Sí, por supuesto. cómo se plantean que haya gente, cómo se plantean actuar frente a que haya gente y probablemente seguirá habiendo siempre que en verdad se mantiene indiferente a esto. Existe, hay toda una parte de la sociedad que es partícipe de esta indiferencia, digamos. Hay una parte de la sociedad que cuando se secuestraba a los militantes se refugiaba en algo habrán hecho, en algo habrán dado, digamos, y con eso se quedaba como respuesta, digamos. Después cuando se supo del genocidio, de cómo habían secuestrado gente, la tenían en estos sitios, las tiraban al río, dijeron yo no sabía nada, de eso nunca vi, nunca supe. Y después al poco tiempo, con el reclamo de memoria, verdad y justicia, decían, bueno, no se queden en el pasado, tenemos que mirar para adelante, digamos. ¿Sí? O sea que hay una parte de la sociedad que tiene un pensamiento cómodo, socialmente hablando, digamos. Entonces, trata de no hablar el tema, de no inmiscuirse con el tema, de no participar en el tema. Y esa gente lo que le transmite a sus hijos es nada, digamos, con respecto a esta historia. Entonces creo que sí, que existe, que existe. Y el tiempo, digamos, también va haciendo lo suyo. La distancia histórica del hecho también va haciendo lo suyo. Las nuevas generaciones ven esto como distante. Ha ayudado mucho en una parte de las nuevas generaciones el hecho de que bueno, hay más participación, más interés en los jóvenes, digamos.
van cambiando los tiempos sociales, digamos. Por eso es una lucha constante, digamos. Hay una evolución del pensamiento social, que se expresa también en la organización social, una cosa trae la otra, digamos. Cuando en el 80 y yo todavía estaba preso, en el 80 y pico, 84, 85, 86, los familiares de los desaparecidos recién estaban empezando, dando los primeros pasos a reconocer la militancia de su hijo. ¿Por qué? Porque venían de una dictadura que les obligaba a reclamar por su desaparecido como víctima. No podía ni por casualidad decir que su hijo militaba. Y fue todo un proceso, digamos, de años en la democracia, poder asumir que su hijo militaba, y mucho más largo fue el proceso de decir que militaba en alguna organización armada, digamos. Hoy los familiares los reivindican a su hijo como militante de una organización armada, digamos. Y eso fue una evolución del pensamiento social, digamos. Entonces, otro ejemplo que me acuerdo, digamos, las organizaciones piqueteras que aparecieron, digamos, al calor de las luchas contra el neoliberalismo en la década del 90, no querían saber nada de la organización política, de los partidos políticos, renegaban de eso, digamos, lo veían como algo malo. Se reivindicaban como organizaciones sociales en lucha, y hoy la mayoría de esas organizaciones tiene una escuelita de formación dentro de la organización. Sí, han avanzado y evolucionado en su pensamiento político y su grado de conciencia, y hoy ven la participación política, la organización política, como una necesidad para la transformación, digamos. Todas estas cosas son de cómo va evolucionando la sociedad y que se va permitiendo en un momento y otro, digamos. Entonces, nosotros hoy podemos hablar con los chicos cosas que por ahí antes no. Y estamos en un proceso de recuperación aún social de la brecha que generó el terrorismo de Estado. Digamos, porque la brecha no fue solo en lo represivo social, sino fue en lo ideológico, en lo cultural, y aparte ni hablemos de lo económico, digamos. Pero en lo cultural caló muy, muy en profundidad. Entonces de eso todavía no estamos recuperando. Pero vamos bien, de a poco, pero vamos bien. Creo que es. Bueno, ¿Quería decir algo más? no, agradecerle el interés que han tenido ustedes, que cayeron un día por acá, nos dijeron somos la Escuela de Avellaneda, y bienvenidas sean, y me alegra mucho que el interés que han puesto en este tema en particular. Así que de su casa, cuando quieran venir, vengan, incentiven a sus compañeros. Nada, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Que le vaya bien, que le pongan un 10. Ojalá fuera por la nota. No es por la nota tampoco. Nada. Por amor nada más. Y es